Hola a todos, bienvenidos al premercado del día 18 de diciembre, en donde lo principal del día de hoy va a ser Jerome Powell, la decisión de tipos de la Reserva Federal, pero más que nada eso, la conferencia que va a tener el presidente de la Fed para ver qué es lo que nos dice que va a suceder con la política monetaria el año 2025. Hay que recordar que están casi descontados los 25 puntos básicos que va a recortar la Fed y muy probablemente no haya ninguna sorpresa en ese ámbito. Por eso lo importante va a estar en la conferencia en donde nos podría decir qué es lo que está pensando o qué es lo que está viendo el Comité de la Reserva Federal para las tasas en el próximo año. Lo más esperado sería de que sigan recortando tasas, pero a una velocidad menor, dado que hay riesgos en la inflación y el mercado laboral no está tan débil como en un momento pensaban, al igual que el crecimiento, y por lo tanto tienen que ver ahí cuál va a ser el ritmo adecuado para poder ir viendo en el fondo qué es lo que ellos quieren, cuál es la velocidad ideal para poder ir llegando a esa tasa que hoy en día, como vimos ayer, está cerca del 3,75%. Acá podemos ver en escenarios cuantitativos que el rango más probable de movimiento para el S&P 500 es entre los 6.000 y los 6.100 puntos, justamente en donde están estas barreras de opciones, tanto la put wall como la call wall que realizamos ayer. El escenario más optimista es que llegue hasta los 6.228 puntos con una subida de un 2,88%. Dicen que el sentimiento actual es más negativo. El cambio de sentimiento sería a partir del 6.075,2 puntos para el S&P 500, el SPX. El escenario pesimista estaría bajo los 6.853. La propensión institucional es alcista acelerada. El cambio de propensión estaría ya bajo los 5.885. La tendencia actual es alcista, la tendencia futura muy probablemente sería alcista, la probabilidad alcista es de un 89%, la probabilidad lateral es de 0% y bajista de 11%. Esto es lo que nos dice en su paper Inversores Institucionales, en donde nos dice que los niveles claves de hoy, el muro de calls y también el muro de calls 0 DTE, que justamente las opciones 0 DTE son las de vencimiento en el mismo día, sea, son las de corto plazo, por decirlo, están todas en 6.100, en 6.100. El muro de puts 0 DT está en 6.000 y el muro de puts normal está en 5.900 y el volatility trigger, que justamente es este nivel en donde si lo superamos podríamos tener un escenario más tranquilo y no tanta volatilidad, y bajo este valor podría desencadenarse mayores eventos de volatilidad. El volatility trigger de 0 DTE o el día de hoy, el diario, está en 6.075 puntos y el volatility trigger normal está en 6.045. Nos dicen que el escenario principal sería la fluctuación más probable entre 6.000 y 6.100. El límite superior está en 6.092 y la posible formación de una zona de giro bajista estaría en los 6.151. El volatility trigger de 0 DTE está en 6.075 y el límite inferior está formado por el volatility trigger normal de 6.045 y el muro de puts en 6.000. El escenario alcista se activaría en caso de superarse los 6.000 puntos, 6.100 puntos, pudiendo extenderse la subida hasta este 6.151. El muy alcista sería superar este nivel de 6.151. El escenario bajista se activaría perdiéndose los 6.000, pudiendo haber correcciones hasta los 5.853. El escenario muy bajista se activaría bajo ese nivel y el posicionamiento en opciones más optimistas está en 6.228 con un 2,88% de subida, y el posicionamiento en opciones más pesimistas está entre los 6.452 y los 6.853 con una caída de más del 6%. La tendencia nos dicen que es alcista y esperamos que continúe mientras se mantenga por encima de los 5.705, por encima de los 5.853. Esperaríamos nuevas subidas hacia la zona de consolidación o inflexión en los 6.151.
La probabilidad del escenario alcista es del 89%, lateral del cero y bajista del 11%, y ahí está estos famosos, eh, estos famosos muros de calls y de puts y los volatility triggers, que son niveles de opciones muy importantes a analizar día a día. Ahora nos vamos a ver la parte de los gráficos inmediatamente, en donde tenemos un día con un premercado bastante positivo. Ahí está, se cargó la pantalla. Tenemos un premercado bastante positivo con los futuros del S&P 500 subiendo un 0,37% y estando ya en valores de 6.069, casi 70 puntos. Y justamente tenemos marcados estos dos volatility trigger del 0 DTE y el normal en los 6.075 y 6.045, el nivel de los 6.000, de los 6.100 y los 6.900, que eran los más importantes. También tenemos acá esta zona demarcada en donde hubo una, una resistencia bastante importante, un soporte bastante importante en estos días, en donde justo llegó acá al nivel de los 6.035, y si se fijan todos los días casi trató de ir a buscar esta zona, pero inmediatamente rechazó al alza, así que no pudo bajar de esta zona, la cual era una zona también cuantitativa bastante importante. Vamos a sacar un poco esto para poder ver el gráfico un poco más limpio. A pesar de que ese modelo me encanta, pero para poder revisar de forma un poco más clara. Acá estamos con unas velas de 30 minutos en donde podemos ver que el S&P 500 acá el día jueves superó esta zona de los 6.000 y se ha mantenido entre esta zona, como les dije, de los 6.035, que justamente la tengo demarcada con esta parte ahí, que había un opción, digamos, flujos de opciones diarias que sostuvieron este nivel, y entre los 6.100 que los alcanzó a tocar acá, y posteriormente ha formado acá un rango ya más lateral, pero hoy día con el catalizador de la Reserva Federal podría cambiar esta situación. Así que mucho ojo, si es que ya llega a superar acá el volatility trigger de la 0DT de 6.075 puntos, también podríamos tener a lo mejor alzas un poquito más pronunciadas. Acá en el Nasdaq 100 podemos ver una situación más o menos similar, pero con una mayor fortaleza, en donde está subiendo ahora un 0,36%, ya superando el nivel de los 22.000 puntos, el 22.063, un nivel que le costó mantener el día de ayer y que lo terminó perdiendo casi al cierre, pero hoy día ya en el premercado superándolo para ir a buscar nuevamente máximos otra vez. Ahí podemos ver los 22.000 puntos, que fue un nivel bastante importante, de hecho por eso lo marco con un poquito más de, eh, que se vea, se note un poquito más. Y como vemos, tenemos un premercado bastante alcista, y sobre todo acá tenemos que ver que valores como Nvidia, que estuvo un poco flojo en estos días, se tenga que recuperar para que pueda impulsar a la tecnología al alza. Ahí vemos que Broadcom, como hemos revisado, y otras empresas son las que han estado empujando más que Nvidia últimamente, Google, Tesla, etcétera. Así que esperemos ahí que los semiconductores se empiecen a recuperar, al igual que otras empresas de tecnología, y obviamente lo más importante es que también empiece a haber una mayor amplitud de mercado, ya que ese es uno de los riesgos más importantes que se puede ver a nivel empresa, composición índice, ya que como hemos visto el RSP ha estado bajando varios días, y como analizamos ayer, los que han impulsado el mercado vía este gráfico de Nomura es que han sido los siete magníficos o parte de ellos, sacando ahí un par que no ha estado muy bien, pero el resto del mercado ha estado, digamos, no tan positivo, y por eso ha habido un rally de Navidad, pero no ha sido, digamos, tan pronunciado, espectacular como muchos pensaban. Acá podemos ver que el Russell 2000 está subiendo un 0,96 el día de hoy, después de un desarrollo bastante bajista desde ya el 5 de noviembre, en donde cruzó, y ahora está con un desarrollo más alcista, casi llegando al 1% en premercado, y obviamente muy influido el Russell 2000 por los temas de recortes de tasas. Acá hay dos factores. Uno, el principal, es que
al tener tasas más bajas, estas empresas que tienen más tasas variables que fijan empiezan a tener mejores flujos de caja, mejores utilidades y obviamente que eso impulsa su cotización. Y otro factor es que cuando la Reserva Federal y las tasas empiezan a bajar, las tasas de mercado, digo, las de mayor plazo que las que maneja la Reserva Federal, tenemos algo que se llama represión financiera, que básicamente los inversores tienden a ir a buscar más riesgo para poder obtener más retornos, ya que obviamente que los retornos libres de riesgo, las tasas, están muy bajas. Por lo tanto, eso hace de que las empresas, por ejemplo, como las small cap, empiezan a ser más atractivas, ya que los inversores tienen un mayor apetito al riesgo y eso también se puede reflejado en su correlación con los spreads de crédito más digamos, de menor calidad. Así que es muy importante acá lo que está haciendo el Russell 2000, en donde podemos ver acá el Russell cómo ha estado con un desarrollo bastante interesante en este premercado, ya superando la VWAP con creces. Ayer tenemos que el S&P 500 cerró en menos 0,39%, el mercado equiponderado, perdón, el índice equiponderado del S&P 500 bajando un menos 0,8% prácticamente, menos 0,4 el ponderado por capitalización y menos 0,8 el equiponderado, y justamente ahí vemos esta famosa amplitud de mercado que no ha estado muy sana en este último tiempo. El Nasdaq 100 cerrando en un menos 0,43%, un poco más débil que el S&P 500, pero nada del otro mundo. El índice SOX de los semiconductores, como siempre, un poco más volátil que el Nasdaq, cayendo casi un 1,6%, y el Russell 2000 cayendo un menos 1,18%, que justamente, como les decía, está mucho más, disculpen, está mucho más influido por estos recortes de tasas que a lo mejor el S&P 500 y el Nasdaq 100, ya que en ellos se encuentran empresas como las Siete Magníficas que no han estado tan influidas en su rally, en su desarrollo alcista, con las tasas de interés como a lo mejor otros activos de la bolsa de valores. Acá podemos ver que Bitcoin está con un desarrollo negativo ahora al principio, menos 1,3%, pero esto la verdad para Bitcoin no es nada. Em, Todavía sobre el nivel de los $100.000, así que muy todavía positivo lo que está haciendo Bitcoin, aunque ahora no esté a lo mejor con una subida clara, pero ahora cayendo un 1,3%. Ojo, mucho ojo, que las últimas veces que ha hablado Jerome Powell y ha dicho temas de recortes o cosas por el estilo, Bitcoin ha reaccionado al alza de una forma muy brusca. De hecho, cuando superamos los $100.000 fue justamente la última vez que habló Jerome Powell. Así que mucho ojo con lo que pueda pasar hoy, ya que podría ser un catalizador tremendamente positivo, como también negativo en caso que lo que diga Jerome Powell no le gusta al mercado. Ahí vemos que Ethereum está cayendo un 1% prácticamente, ahí en zona de VWAP, nada preocupante por el momento. Vamos a poner ahí 30 minutos para poder darle un poquito más de estructura al precio, un poco más de estructura temporal. Y ahí podemos ver que Ethereum, a pesar de que viene cayendo de estos niveles de los 4.000, pero aún sobre los 3.850 y al parecer ahora ya afirmándose un poco más en ese nivel. Vamos a ver también ahí Bitcoin un poco más en las velas de 30 minutos para que vamos a ir viendo el desarrollo en donde llegó a este máximo de los 108 108, casi $108.500 para poder ir cerrando números más redondos. Y ahora, ya después de esta caída, también buscando un cierto nivel en donde poder afirmarse y posteriormente de, de- de encontrar ahí un soporte en esa zona, eh, poder tener alzas a lo mejor el día de hoy con Jerome Powell. Acá podemos ver que Solana está cayendo, dentro de las que está más cayendo esta mini cartera que revisamos, un 3,2%, bastante débil lo que está haciendo Solana.
un poco más fuerte lo que está haciendo acá Cardano, en la cual ha tenido desarrollos mucho más positivos que Solana en este último tiempo. Y a mi gusto es una cripto que está, una altcoin, que está un poco más atractiva. Eh, las dos más o menos están enfocadas en proveer lo mismo al mercado, que básicamente son aplicaciones dentro de su cadena. Dogecoin, que es una meme coin, está cayendo un 2,4%. Y Pepe, que es otra meme coin de las que seguimos, que son las más interesantes a mi gusto con Doge, está cayendo un 5,12%. Y esto siempre pasa con Pepe. Cuando hay caídas, cae más. Cuando hay subidas, sube más. XRP también con un desarrollo negativo, con cayendo un 1,55%. Y obviamente el mercado completo siguiendo a Bitcoin, ya que cuando lo he dicho bastantes veces, cuando Bitcoin estornuda, el mercado cripto se resfría, así que mucho ojo con lo que vaya a hacer Bitcoin, pero también lo que le estaba comentando. Mucho ojo también con la reacción de Bitcoin a lo que vaya a hacer, lo que vaya a decir Jerome Powell y la reacción que vaya a tener el mercado cripto por completo. El oro cayendo bajo la media de 20 sesiones en una lateralización bastante importante ahí en torno a los $2.600. Encuentro todo es normal, ya que, como les decía, es una cobertura contra la incertidumbre y las incertidumbres se han ido despejando hasta por lo menos el cierre de año. Ya el 2025 es otro cuento, es otro año y ahí tendremos que ver qué es lo que va a pasar, ya que el mercado tiene sus cosas y puede cambiar de perspectiva de año a año muy rápidamente. Acá podemos ver cómo el día de ayer subió la volatilidad en el VIX, hoy día cayendo un 3,72%, lo cual es lógico, ya que los mercados están subiendo en este, perdón, los índices de renta variable están subiendo en este premercado y también es un poco lógico que si se despeja la incertidumbre, lo que vaya a hacer Jerome Powell y sobre todo lo que va a decir con respecto al guidance de su política monetaria futuro, se deberían ir saliendo todas estas incertidumbres que tiene el mercado de qué es lo que va a pasar y ya no tendría el supuesto de lo que cree el mercado, sino que lo que está diciendo Jerome Powell. Y por eso es importante que pueda ir marcando un poco, guiando un poco lo que vaya a ser la política monetaria para que el mercado vaya incorporando esas expectativas en los precios y vaya regulando un poco lo que quiere hacer la Reserva Federal para no provocar eventos de gran volatilidad en caso que la Reserva Federal salga con una sorpresa. Esto podría generar mucha volatilidad y podría empezar a generar riesgos innecesarios en los mercados financieros. Entonces, acá de hecho, por eso Nick Timiraos empezó a comunicar que muy probablemente sería más restrictiva la política monetaria en el 2025, lo cual yo no estoy en desacuerdo, ya que prolongarían por un periodo más extenso el ciclo de bajadas de tipo, y eso en el mediano plazo, a pesar de que podríamos tener volatilidad en el corto plazo con estas noticias, es bullish o es alcista, ya que tendríamos este sostén, digamos, o este empuja al mercado sobre todo por las tasas y por la liquidez de la Reserva Federal, esta famosa Fed Put. Así que acá el VIX cayendo y lo más probable es que lo siga haciendo en caso que tengamos un mercado alcista hoy día y sobre todo con Jerome Powell. Muy probablemente llegando la hora en la cual habla Jerome Powell, hayan algo de caídas, es normal, hay algo más de volatilidad, es normal, y cuando empieza de hecho cuando den el comunicado de la Fed. Es muy probable que haya volatilidad, pero sobre todo cuando ya empieza a hablar Jerome Powell, que muchas veces ahí se mueven eh, de una forma muy agresiva los activos financieros y hay que tener mucho ojo con ese evento, sobre todo para los traders y bueno, para los inversores más a largo plazo, a lo mejor no es tan necesario, pero sí, obviamente, ver cuál es la guía que va a dar Jerome Powell para saber qué esperar para este 2025. El MOVE cayendo también un menos 0,51%, nada muy grave, bajo la media 20, en un nivel totalmente tranquilo, así que no nos vamos a tener mucho más acá. El DXY, ye- eh, digamos ya, miren, lateralizando 1, 2, 3, 4, 5 días, prácticamente una semana bursátil en este nivel de los 107 y está ahí totalmente estático.
Yo creo que va a ser muy influyente lo que diga hoy día el presidente de la Reserva Federal en lo que va a pasar con las divisas. Acá las tasas de Estados Unidos de 2 años subiendo un 0,24%, montándose acá ya sobre esta media de 20 sesiones, claramente haciendo un desarrollo ya sobre del nivel de precios sobre esta media, media móvil y ocupándola ya como un soporte dinámico. Esto no es muy positivo, ya que las tasas de 2 años tienen mucho que ver con lo que vaya a hacer la Reserva Federal, pero obviamente que va a estar totalmente condicionado a lo que diga hoy en día Jerome Powell. Lo mismo con las tasas de 10 años, pero obviamente con un desarrollo un poco más alcista. De hecho, miren acá, la media de 20 sesiones completamente superada, ya en un nivel de 4,4% y con este nivel que no pudo superar en esta arremetida anterior en un 4,5%. Y en la media de, o sea, perdón, en las tasas de 20 años haciendo exactamente lo mismo que las de 10, pero también con un movimiento más amplificado, aunque ahora no están más o menos subiendo muy similares, pero en general con un desarrollo desde este rebote más amplificado. Y esto justamente se da por la mayor duración al mayor plazo que tiene estas tasas de este tipo de deuda, que al como lo dice, tiene más tiempo y el tiempo obviamente que influye en la percepción al riesgo y los niveles de tasas. Acá podemos ver que el petróleo superando el nivel de $70 el barril, no muy positivo que esté subiendo sobre la media de 20 sesiones, pero hay que ver acá cómo se desarrolla, ya que la verdad es que acá hay un desarrollo bastante lateral y por ahora nada preocupante, pero ir monitoreando acá siempre el petróleo por los temas inflacionarios que podría provocar. Acá vemos el dólar peso, que también es muy importante para muchos de nosotros, en donde, bueno, acá tengo marcado el máximo anterior, tengo marcado acá este nivel que fue eh, muy importante acá en los 991 y por lo tanto con la decisión del Banco Central de Chile de bajar 0,25 puntos básicos o un 0,25% de la política monetaria el día de ayer, ya cerrado el mercado, hace que hoy día esté cayendo un 0,3% el dólar, pero la verdad es que no es nada tan preocupante tampoco y era muy esperable que la caída sea leve y que esto se vaya a estabilizar, ya que justamente uno de los factores que influyen en el tipo de cambio, además del cobre, además de China, además del contexto internacional y otras variables más, ya que es muy complejo poder entender todo lo que afecta al tipo de cambio, pero más o menos son las variables siempre más relevantes. Otro de los factores más importantes es este famoso diferencial de tasas que hay entre la Reserva Federal y el Banco Central de Chile. Y obviamente este diferencial de tasas momentáneamente se amplía un poco más al Chile rebajar el Banco Central de Chile rebajar un 0,25%, pero esto se va a equiparar, y lo sabe ya el mercado, con la bajada de 25 puntos básicos que se espera que haga la Reserva Federal con más de un 95% de probabilidad según el CME Watch Tool. Por lo tanto, no deberían haber muchas sorpresas acá y por eso yo creo que el mercado se lo está tomando con tranquilidad y por ahora el dólar bajando, sí, pero un 0,3%, nada del otro mundo y muy probablemente después de lo que diga Jerome Powell y después de lo y ahí hay que ver cómo se lo toma el mercado, porque cuando hable Jerome Powell, esto va a tener efectos en el DXY, que es el índice del dólar contra las monedas más fuertes, que por supuesto tiene impacto también en el tipo de cambio del dólar peso, ya que si se fortalece el dólar frente a las monedas principales del mundo, por supuesto que lo va a hacer contra la moneda de un país pequeño como Chile, pero también se podría debilitar, ya que hay algo que es bien, digamos, contrateórico, por decirlo, o no es como te lo dicen en los libros, que básicamente si la Reserva Federal baja las tasas, deberían bajar las tasas de mercado de Estados Unidos y también años, y también cómo baja el dólar. Pero eso no pasó desde la rebaja de 50 puntos básicos que hizo la Fed en septiembre. Y es más,
Desde esa fecha en adelante, el DXY ha tenido alzas y las tasas en todos los plazos también han subido, las tasas de mercado. Entonces, es muy contraproducente que la Fed esté bajando tasas de los Fed Fund Rates, que básicamente son las de más corto plazo, y las del sistema interbancario, y estén subiendo las tasas de mercado de plazos mayores, como les dije, de 2 5 10 20 años, etcétera. Y esto se da porque el mercado le está diciendo a la Fed, ojo con ser tan laxa, yo creo que no es necesario que tengas una política monetaria tan laxa, y empieza automáticamente a regularse, a subir las tasas y a endurecer las condiciones financieras en general, ya que también obviamente la política monetaria se transmite a través de los dealers y son obviamente ellos los que generan todos estos movimientos en el mercado, y estas personas están viendo y le están diciendo a la Fed, está bien que recortes, vamos a la tasa neutral, pero ojo con calma. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que eso es realmente lo que le está diciendo el mercado a la Reserva Federal, y acá me la estoy jugando, hoy día si la Reserva Federal dice que va a bajar en un menor, o va a ver la velocidad en la cual llega la tasa neutral, o sea, van a ser menos recortes, pero van a seguir con el ciclo de recortes. El mercado, para mi gusto, se lo va a tomar muy bien, y esto podría provocar caídas en el DXY, caídas en las tasas de todos los plazos de mercado, y también subidas en las bolsas. Por lo tanto, vamos, y en el Bitcoin. Vamos a ver si esto sucede, si estoy correcto en mi interpretación de lo que le está diciendo el mercado a la Reserva Federal, y en caso contrario, bueno, hay que gestionar el riesgo, eh, y entender de que el mercado quería más recortes, y obviamente eh, va a traer eso cierta volatilidad. También es un escenario probable porque si la Fed le dice al mercado, mira, vamos a seguir recortando, pero menos, y habían muchos recortes incorporados, que no es tanto el caso según yo, también sería normal que haya liquidaciones, pero posteriormente a eso, posteriormente a que el mercado bote todo este riesgo, que lo vomite, debería empezar a subir, ya que habría este reequilibrio por riesgo, habría este reequilibrio en los portafolios de los inversores, y empezaría la subida, ya que en general, como les digo yo, que la Fed tenga un periodo más prolongado de bajada de tasas es bullish, y es el famoso Fed. Que estén muy bien, nos vemos en el directo de la Reserva Federal, así que los espero ahí. Nos vemos, chau, chau, que tengan muy buena mañana.